La perspectiva filosófica de la moral es el primer tema de la primera unidad, las dimensiones de la acción moral. ¿Qué debo hacer? Primero vamos a distinguir entre ética y moral. En un sentido etimológico, moral y ética tienen significados muy parecidos. La palabra moral viene del latín mos moris y significa costumbres, tradición. La palabra griega ética, del griego ethos, también significa costumbres, tradición, carácter y morada. Bueno, a partir de Aristóteles, de la ética nicomaquia de Aristóteles, la ética adquiere un significado especial como disciplina filosófica que estudia la moral. Por moral vamos a entender hechos prácticos, es decir, acciones que llevan a cabo seres humanos que están orientadas por valores y normas y tienen que ver con otros sujetos o con uno mismo. Si estas acciones no tienen que ver con sujetos, sino con objetos, entonces no pertenece al campo de la moral, sino al campo de la técnica o de la ciencia. ¿Ok? La ética, entonces, trata de examinar y justificar racionalmente los actos y creencias morales. La moral es algo que todos los seres humanos tenemos al formar parte de una sociedad, al vivir en sociedad. La sociedad, la familia, nos educa y nos inculca ciertas normas y valores para orientar nuestra conducta. Ahora, la ética es un comportamiento, o más bien una práctica reflexiva en la cual se busca justificar estas creencias, si es que cabe justificarlas o también proponer nuevas. ¿Ok? Entonces, no todas las personas llegan a reflexionar sobre sus creencias y valores morales, pero sí todas las personas tienen una moral. ¿Ok? Bueno, la ética como disciplina filosófica, pues adquiere sus rasgos principales de la filosofía. Entonces vamos a ver qué es la filosofía. Vamos a empezar con Sócrates y Platón, que van de la mano porque tal cual el pensamiento de Sócrates será escrito por Platón. Sócrates no escribió nada de su propio puño, sino que Platón fue quien escribió el pensamiento socrático en alguno de sus diálogos. Y esto fue en la antigua Grecia, siglo V, IV antes de Cristo. Después, o también veremos a René Descartes, que vivió en el siglo XVI-XVII después de Cristo y ya pertenece a la modernidad, y a un par de filósofos que desarrollaron su labor en México, Eduardo Nicol y Fernando Salmerón. Ellos desarrollaron su labor en México, como les decía, en el siglo XX. Bueno, empezando por la alegoría de la caverna. Esta alegoría se encuentra en el libro séptimo de la República de Platón. Es el principal libro de Platón donde él expone sus ideas. Y en la alegoría de la caverna encontramos una representación simbólica de sus planteamientos metafísicos, epistemológicos, políticos y pedagógicos. También podemos hacer una lectura de esta representación simbólica como una representación del juicio de Sócrates. Este juicio de Sócrates es el que encontramos narrado en el diálogo platónico La Apología de Sócrates, que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a recordar rápidamente en qué consiste la alegoría de la caverna. Ustedes ya la leyeron, entonces no me voy a detener mucho en esto. Platón nos plantea una escena en la que están unos sujetos presos dentro de una caverna encadenados, no pueden girar su cabeza y están forzados a ver las sombras que se proyectan en el fondo de la caverna. Detrás de ellos hay unos sujetos que manipulan marionetas y detrás de estos titiriteros hay un fuego, como una fogata, que es la fuente de luz que al proyectarse sobre los objetos genera la sombra en el fondo de la caverna. Entonces Platón nos dice, ¿qué pasaría si uno de estos prisioneros se incorpora, se levanta, se libera y sale de la caverna? Bueno, pues en el exterior de la caverna
primero le dolerían mucho los ojos y tardaría en acostumbrar su vista, pero empezaría a reconocer los objetos reales que son imitados por las sombras que primero conoció. Y entonces se percataría que todo el mundo que conocía hasta el momento era una imitación, una simulación del mundo verdadero que está fuera de la caverna. Así iría reconociendo el mundo verdadero y llegaría incluso a conocer el sol que es la fuente de luz, lo que nos permite ver y apreciar las diferencias de los objetos, y también la fuente de vida que nutre, que da ser a todos los seres de la Tierra. Pero, ¿qué pasaría si este prisionero, después de percatarse de que el mundo verdadero está fuera de la caverna, quiere regresar a la caverna y convencer a sus antiguos compañeros de prisión que están viviendo en una ilusión, que están viviendo en un mundo falso y que deben liberarse de las sombras y salir al exterior de la caverna? Bueno, dice Platón, lo tomarían por loco e incluso lo tratarían de matar. Pues esto es lo que ocurrió con Sócrates. Lo tomaron por loco, denigraron su profesión de filósofo y por último lo condenaron a muerte en el juicio que se llevó en su contra. Bueno, vamos a ver entonces ahora el juicio que se llevó en contra de Sócrates, que está narrado en el diálogo de Platón, Apología de Sócrates. Este juicio comienza con una acusación que presentan Meleto, Ánito y Licón. Es una acusación formal que da pie al proceso jurídico. Y sin embargo, en el juicio a Sócrates, según lo narra Platón, se desahoga también una acusación que no la formula nadie en específico, es una acusación de las sombras, del rumor anónimo que corría en aquella época y que señalaba que Sócrates se metía en lo que no debía al investigar las cosas subterráneas y celestes, al hacer más fuerte el argumento más débil y al enseñar estas mismas cosas a otros. Este era el prejuicio que había en el entorno de la sociedad ateniense sobre Sócrates, la mala fama de Sócrates, por así decirlo. Entonces, frente a esta acusación, Sócrates responde que es falso que él investigue las cosas subterráneas y celestes, ya que él solamente busca la sabiduría propia del hombre y sobre el hombre, podríamos agregar. Quienes sí investigan sobre las cosas subterráneas y celestes son los filósofos llamados presocráticos, que trabajaron antes de Sócrates, como Anaxágoras, Tales, Heráclito y Anaxímenes. Ellos, en efecto, sí buscaban el principio y la causa de todas las cosas y decían que era el agua, el fuego, el aire, etc. La otra acusación de que Sócrates hace más fuerte el argumento más débil y enseña estas cosas, de nuevo Sócrates se deslinda y dice, eso es falso, yo no enseño nada a nadie ni cobro. Lo que yo hago es dialogar y muestra de que no cobro nada es que soy pobre, como pueden apreciar. Quienes sí enseñan y cobran son los sofistas, que fueron contemporáneos de Sócrates, como Gorgias, Hipias, Ebeno y Protágoras. Bueno, así se defiende Sócrates de esta primera acusación anónima. Ahora, la segunda acusación a la que hace frente Sócrates es la que formularon Meleto, Ánito y Licón para dar inicio al proceso jurídico en contra de Sócrates. Esta acusación dice que Sócrates corrompe a los jóvenes y no cree en los dioses de la ciudad, sino que en divinidades nuevas. Este es un delito muy grave, que sobre todo el de la impiedad, que sí ameritaba la muerte en aquella época, o el destierro. Entonces, frente a esta acusación, Sócrates responde que no es cierto que él corrompa a los jóvenes, o en todo caso lo hace por ignorancia, porque él plantea que si él corrompe a los jóvenes, estos jóvenes se harán malos, y al hacerse malos, estos jóvenes que lo rodean, posteriormente le ocasionarían un daño a él. Entonces él dice, es obvio que nadie de manera voluntaria desea recibir un daño. Por lo tanto, si yo corrompo a los jóvenes,
lo hago de forma involuntaria y lo que debería en todo caso hacer Meleto es educarme, instruirme para que yo obre con conciencia y no traerme a un tribunal, donde lo único que van a hacer es castigarme. Así se defiende Sócrates de esa primera acusación de corromper a los jóvenes. Y respecto a esta acusación de que no creen los dioses de la ciudad, responde que, bueno, sí, en efecto, él habla de que tiene una voz que desde pequeño le habla, una voz que tiene algo de divino y de demónico y que lo disuade de hacer ciertas acciones, pero esta voz es un hijo de los dioses, es un espíritu que es hijo de los dioses, y si él cree en un hijo de los dioses, pues debe creer en los padres, que son los dioses mismos de la ciudad. Así responde esta acusación. Entonces, después de dar estas respuestas, queda la pregunta de, bueno, y entonces, si las cosas son como tú lo planteas, ¿por qué por qué estás siendo acusado? ¿Por qué estás en un juicio? Y entonces Sócrates responde que esto es porque los poetas, los demiurgos y políticos y los oradores, que son representados respectivamente por Meleto, Anito y Licón, se han enemistado con él a causa de la investigación que él lleva a cabo en busca de la sabiduría. En esta investigación, Sócrates dialoga, busca a las personas que son consideradas sabias y examina su saber para ver si aprende de ellos o si son realmente sabios. Y al examinar su saber, se ha percatado y ha puesto en evidencia frente al público, frente a las personas que atestiguan estas conversaciones, pone en evidencia que en realidad no saben lo que poetas, políticos, oradores y artesanos creen saber. En el caso de los políticos, así han demostrado su ignorancia. Los poetas, pues sí dicen verdades, dice Sócrates, pero al preguntarles por las razones de esas verdades, se percata que en realidad hablan en estado de inspiración. Y por último, los artesanos, en efecto, conocen su arte específico, pero ignoran que ese arte no lo es todo y ellos creen que su arte, el conocimiento de su arte es el mejor y alcanza para explicarlo todo. Entonces ahí es donde ignoran los artesanos. Bueno, ¿cómo acaba el juicio de Sócrates? La propuesta de los acusadores es que Sócrates beba la cicuta, un veneno, y muera. La propuesta del acusado de Sócrates es pagar 30 minas de plata. Existen otras penas alternativas, como la cárcel, la multa, el destierro o dejar de filosofar, la censura, pero esas penas no las propone Sócrates, para él no son aceptables. La única que es aceptable es pagar una multa. Ahora, los jueces rechazan la propuesta de pagar una multa de Sócrates y entonces solamente les queda afirmar la propuesta de los acusadores, que es que Sócrates beba la cicuta. Aquí vemos en un cuadro a Sócrates en la prisión, bebiendo la cicuta, rodeado de sus discípulos. Bueno, ahora vamos a ver en qué consiste el oficio del filósofo, a partir también de las ideas de Descartes, de Eduardo Nicol y de Fernando Salmerón. En principio, el oficio del filósofo consiste en preguntar. En el caso de Sócrates, este oficio comienza cuando un amigo suyo, Crefonte, viaja al templo de Apolo en Delfos, en la ciudad griega de Delfos. Ustedes pueden ver a la derecha la imagen. Y en este templo consagrado al dios Apolo hay una divina, la Pitia, quien le dice a Crefonte que el hombre más sabio es Sócrates. Entonces, esta revelación de la Pitia llega a oídos de Sócrates y Sócrates se queda muy consternado y se pregunta, ¿qué quiere decir realmente el dios Apolo que habla a través de la Pitia? ¿Qué indica en enigma? Porque yo tengo conciencia de que no soy sabio ni poco ni mucho. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir al afirmar que yo soy muy sabio? Dice Sócrates que estuvo muy confuso sobre este tema y entonces empezó a investigar si realmente él era el hombre más sabio, acercándose, como ya les mencionaba, a los hombres que dentro de la ciudad
tenían la fama de ser muy sabios y haciéndoles preguntas, pues comprobar si estos hombres en efecto eran más sabios que Sócrates o no lo eran. Bueno, así es como empezó la investigación de Sócrates que le ganó tantos enemigos. Descartes, ya en la modernidad, siglo XVI, él nos cuenta que también tuvo un momento, podríamos decir, de revelación, estando solo en su habitación, al lado de una estufa, calientito, y ahí él tuvo una revelación en la cual se propuso a partir de ese momento no admitir como verdadera cosa alguna que no supiese con evidencia que lo es. Entonces, todos los conocimientos, los prejuicios, vaya, las ideas que había recibido de la escuela, de su entorno, todos los va a poner en duda hasta que no compruebe por su propia razón que son verdaderas. De igual manera, Salmerón y Nicole señalan que el preguntar, el someter a discusión todo punto de vista, es una característica esencial de la filosofía. Ahora, no se trata de preguntarse solo y de responderse solo, porque muchas veces las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos son autocomplacientes, tienen un sesgo. Esto de que voy a hacer mi autocrítica, pues muchas veces es responder a preguntas retóricas cuyas respuestas ya sabemos. Entonces es importante que este ejercicio de crítica se haga con otros, el diálogo. Por eso dice Sócrates que él debe vivir filosofando, es decir, examinándome a mí mismo y a los demás. Este examen de mí mismo y los demás se hace intercambiando preguntas y respuestas. En este intercambio es tan importante poner en cuestión a través de preguntas como comprender lo que se está discutiendo. ¿Sí? El resultado del diálogo, el resultado del cuestionamiento, no es una verdad definitiva, aunque así lo quería Descartes, pero bueno, Descartes es una excepción. Eh, Otros filósofos, como Salmerón o Sócrates, piensan que la filosofía no proporciona respuestas definitivas a los problemas que plantea. ¿Sí? A diferencia de las matemáticas, de las ciencias exactas, la filosofía no ofrece un conjunto de respuestas definitivas que ya zanjen los problemas de una vez por todas, sino que más bien la filosofía, dice Salmerón, nos presenta un repertorio de problemas abiertos y constituye entonces una tarea infinita. La filosofía, también menciona Nicole, es un oficio porque requiere de su ejercicio. O sea, la filosofía no es un producto terminado, sino que existe en la medida en que se ejerce. Es una actividad. Si dejamos de ejercer la crítica, el diálogo, la comprensión, entonces dejamos de filosofar. Y también es un oficio en el sentido de que proporciona un servicio. Un servicio, dice Sócrates, a la ciudad y el mayor de todos, porque lo que hace Sócrates es tratar de persuadir a los ciudadanos, jóvenes y viejos, de que procuren el bien de su alma antes de acumular riquezas, porque de la virtud, dice Sócrates, provienen las riquezas y no al revés. En la modernidad tenemos otra concepción de la finalidad de la filosofía, que nos plantea aquí Descartes, pero también encontramos en otros pensadores como Bacon, y es que la filosofía nos va a permitir conocer y dominar las fuerzas de la naturaleza para someterlas a nuestros fines, que de acuerdo con Descartes, y creo que aquí es algo que compartimos aún, el someter la naturaleza a nuestros fines nos va a permitir gozar sin ningún trabajo de los frutos de la tierra y conservar la salud. Bueno, como les mencionaba, había varias alternativas de penas para evitar la condena de muerte. Sócrates podía haber optado por salir de Atenas, el destierro, o por callarse, dejar de filosofar, pero no lo acepta, no acepta estas propuestas porque para Sócrates el mayor bien del hombre
es tener conversaciones cada día sobre la virtud, el diálogo. Él piensa que una vida sin examen, sin cuestionamiento, sin crítica, no tiene objeto vivirla, no tiene sentido, no vale la pena. En ese sentido, también Nicole dice que la vocación del filósofo supone que empeñe su ser entero, su vida en la actividad. Bueno, aquí termina la presentación. Ahora les quisiera preguntar a ustedes si coinciden con este planteamiento de Sócrates de que una vida sin examen no merece la pena vivirla y que el servicio que proporciona la filosofía es un bien imprescindible para la ciudad o incluso, como señala Sócrates, es el mejor. Bueno, aquí voy a parar